Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Filosofía en la ESO. En la educación secundaria obligatoria, la necesidad de la enseñanza de la filosofía es algo que está demostrado ya por numerosos psicólogos, pedagogos, incluso por la UNESCO, que ha dicho que pues, la enseñanza de la filosofía tiene que estar en todas las etapas culturales, desde niños, hay filosofía para niños, pasando por la adolescencia y la juventud, hasta la etapa adulta y, por supuesto, en la etapa de madurez y hasta el último día de la vida de las personas. Tiene que haber una formación filosófica porque de esa manera pues se tratan numerosos aspectos y cuestiones que nos interesan a todos desde el principio de los tiempos. Si no existe filosofía en educación secundaria obligatoria, no se puede debatir sobre el bien y el mal en las aulas, no se puede pues razonar sobre los comportamientos, sobre las actitudes, sobre las formas de vida y también, por supuesto, entender lo que son realmente los valores éticos, el aporte cultural que nos ha dado la historia de la filosofía y en general la formación filosófica, la ética fundamentalmente en el ámbito de la educación secundaria obligatoria, porque diríamos que eso supondría, la pérdida de la filosofía en la educación secundaria obligatoria, una pérdida a nivel cultural inmensa. Además, cada vez es más necesario el pensamiento crítico en todas las profesiones, en todos los aspectos de la vida, pues cada vez se demanda un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, y la filosofía es sobre todo creatividad precisamente. Además, el rigor de la argumentación racional se desarrolla a través de la filosofía, del reflexionar, del pensar. Eso es algo clave y fundamental en la formación de cualquier estudiante. Por otra parte, parece que se quiere poner límites a la capacidad crítica de los jóvenes y pues eso es algo en sí mismo negativo. Tiene que haber una conciencia crítica en los jóvenes, en los adultos, en todas las personas. Eso no supone que no se obedezcan las leyes o las normas, por supuesto, pero parece que desde el plan de Bolonia todo tipo de enseñanza tiene que estar subordinado a las necesidades empresariales y pues diríamos que a un dominio por parte de las autoridades de la conciencia de las personas, y eso pues realmente no es lo correcto, ni mucho menos, es lo contrario a lo correcto. Es entendible que pues haya protestas ya y movimientos críticos de asociaciones de profesores de filosofía de Madrid y de otras pues autonomías de España, comunidades autónomas, porque diríamos no puede haber un sujeto dominado políticamente. Y para evitar eso, precisamente, hay que potenciar el pensamiento crítico, creativo, la argumentación, los razonamientos, etc. En consecuencia, eliminar la ética de la ESO pues, es algo gravísimo, porque precisamente con la ética se desarrollan esas capacidades argumentativas, críticas, analíticas, buscar soluciones creativas a los problemas del presente, de la realidad, etc. No es extraño, por lo tanto, es perfectamente entendible que un filósofo de la talla de Fernando Savater diga que la filosofía pues, es una asignatura juvenil. Efectivamente lo es, y que la filosofía supone la autonomía de la persona para pensar por sí misma. Incluso llega a decir Savater que la filosofía es algo que a los jóvenes de 13, 14, 15 años, etc., les interesa. Es la mejor edad para la filosofía. Es cuando uno empieza a preguntarse los porqués de todo, dice Savater. Efectivamente, así es, sin ninguna duda. En consecuencia, podemos decir que tiene que reforzarse la presencia de la filosofía en la educación secundaria obligatoria, y es una asignatura en realidad la filosofía instrumental, instrumental como las matemáticas o la lengua, porque enseña a escribir, a pensar, a argumentar, a discutir, a analizar ideas, a reflexionar, etc. Por lo tanto, la filosofía pues tendría que estar, como también dice Margarita Pintos, una profesora de filosofía, tendría que estar a lo largo de toda la enseñanza y no solamente en unos periodos. Porque efectivamente hay que enseñar a razonar, a argumentar, a discutir, a analizar, a entender el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, etc., a escribir correctamente, a expresarse correctamente, etc. En consecuencia, pues todo este tipo de motivos y de razones es lo que indican que si se va reduciendo el peso de la filosofía en educación secundaria obligatoria, va a haber un mayor empobrecimiento de la competencia lectora y argumentativa. Y eso es algo, pues claramente, muy negativo.
Por tanto, lo que debe hacerse por parte de las autoridades educativas es, al contrario, poner más horas a valores éticos, de que pase de 1 hora, que es algo mínimo, a 2 horas como mínimo, para poder dar esa materia, diríamos, de acuerdo con el currículo, de una manera más extensa, más completa, más profunda, etc. Y, por supuesto, impulsar la presencia de la filosofía a lo largo de todo el itinerario educativo de la ESO, de la educación secundaria obligatoria, desde primero de la ESO a cuarto de la ESO. Tiene que haber más cantidad de horas de filosofía, porque es la única forma de asegurar que los alumnos y alumnas desarrollen un pensamiento crítico, analítico, reflexivo, profundo, etc. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.